Hola a todos, bienvenidos a Escudriñando las Escrituras. Soy Douglas Alvarenga y en esta ocasión quiero que meditemos en el tema Los deberes de un cristiano. Estaremos mirando la introducción y como podemos observar aquí, prácticamente vemos que la palabra cristiano significa alguien que sigue a Cristo y alguien que le pertenece a Cristo. Con esto en mente, si usted deja de seguir a Cristo, eso no significa que usted deja de ser un cristiano, porque usted aún le pertenece a Cristo. Así que con eso en mente no estamos queriendo decir que solo porque usted le pertenece a Cristo y se alejó, que usted va a ser salvo en el día final, sino que al contrario, de la manera que usted va a ser juzgado en el día del juicio final, va a ser como un cristiano que fue infiel, y es así como usted también va a ser castigado, al igual que aquellos que no han obedecido el Evangelio. O se puede decir que aún peor, porque usted ya conocía la verdad y decidió ya no seguir a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cristiano, alguien que sigue a Cristo y alguien que le pertenece a Cristo. Y esta palabra se encuentra 3 veces en el Nuevo Testamento. Podemos observar que la primera vez es en Hechos 11:26, que dice de la siguiente manera: y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Note, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces podemos ver nosotros que prácticamente a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No solamente eso, sino que podemos observar también en el mismo libro de los Hechos, capítulo 26 y versículo 28, que Agripa respondió a Pablo: en poco tiempo me persuadirías a que me haga ¿qué? Cristiano. Una vez más, la palabra cristiano aparece aquí en la palabra de Dios. Siguiente versículo, donde aparece la tercera vez, es en 1 de Pedro 4:16. Pero si alguno sufre como cristiano, una vez más, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Entonces, 3 veces aparece la palabra cristiano y así se describe a los discípulos de Jesucristo. Ese es el nombre que ellos tienen. ¿Por qué? Porque siguen a Cristo y le pertenecen a Cristo. Aquí usted no va a encontrar ningún nombre dado por hombres. Por ejemplo, luterano, no lo va a encontrar en la Biblia. Por ejemplo, Bautista, no lo va a encontrar en la Biblia, a menos que esté hablando de Juan el Bautista, pero el significado allí en el Nuevo Testamento es Juan el que bautizaba. Eso significa bautista, una persona que bautiza, y por falta de mejor traducción se puso bautista, pero no porque en realidad existía la denominación llamada bautista en aquel entonces. Pero así sucesivamente. Usted no va a encontrar el nombre católico tampoco. Usted no va a encontrar el nombre testigo de Jehová. Al contrario, el nombre que usted encuentra en las Sagradas Escrituras para describir a los seguidores de Cristo y a los que le pertenecen a Cristo es cristiano. Ahora, un cristiano verdadero no es simplemente una buena persona. Y tenemos aquí en Hechos 11, 13 al 14, el caso de Cornelio. En Hechos capítulo 10 se nos introduce a Cornelio como una persona que era justa, que era piadosa, temerosa de Dios y que daba inclusive limosnas a los judíos. Y él oraba, obviamente. Entonces Dios mandó un ángel para decirle que sus oraciones habían sido escuchadas y le dijo que que mandara a alguien a llamar a Pedro. Entonces Pedro fue, obviamente, donde Cornelio cuando lo mandó a llamar con unos hombres. Y los judíos se habían molestado con Pedro porque él se había ido a meter a la casa de un gentil. ¿Cómo es eso, Pedro, que tú siendo judío te fuiste a meter a la casa de un gentil? Pero Pedro, explicándole a los judíos, dijo lo siguiente en Hechos 11, 13 y 14. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo: envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Quiero que observen esto: serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué pasa? Cornelio, en Hechos capítulo 10, a pesar de que se nos dice que era temeroso de Dios, que oraba, que daba limosnas, que era un hombre justo,
a pesar de que tenía buenas cualidades morales, a pesar de que era una buena persona, Cornelio no era salvo. Por eso mandó a llamar a Pedro, cuando el ángel se lo ordenó, para que Pedro le dijera palabras por medio de las cuales él iba a ser salvo y también su familia. Así que ser buena persona no significa que uno es cristiano. Ahora, una persona religiosa tampoco significa que usted es cristiano. Dice Pablo a los atenienses: entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio. Una persona religiosa, una persona que podríamos decir asiste a la iglesia, una persona que nos visita todos los domingos y es religioso, pero si no conoce a Dios, ¿de qué le sirve? Note, las personas pueden ser religiosas, eso no significa que son cristianos. Las personas pueden adorar, note lo que dice Pablo, objetos de vuestra adoración. Y dice aquí también lo que adoráis sin conocer. Entonces, el hecho de que una persona vaya a la iglesia y una persona prácticamente sea religiosa en el sentido suelto de la palabra, no significa que esa persona sea cristiana. Así que con eso en mente pasamos a lo siguiente. Una persona que observa la ley de Moisés no es cristiana. ¿Por qué? Porque la ley ya ha sido quitada de en medio. Dice: habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Quiero que noten esto: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Esa era la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nadie podía guardar la ley de Moisés a la perfección. El único que logró hacer eso fue nuestro Señor Jesucristo, y Él nos quitó de la maldición de la ley. Por eso ya no estamos bajo la ley. Así que una persona que observa la ley de Moisés, esa persona no es cristiana. Ahora, un cristiano, ¿qué es en realidad? Un cristiano es alguien que ha obedecido el Evangelio de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y vamos a estar observando aquí prácticamente qué es el Evangelio. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 1 al 4. Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué. Note, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar, dice Pablo, lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el mensaje del Evangelio, el Evangelio que yo os prediqué, que dice Pablo, en el cual estaban firmes, el cual recibieron. Ese Evangelio que os prediqué, por ese Evangelio sois salvos. El Evangelio que les prediqué dice que Él entregó en primer lugar lo mismo que Él había recibido, y el Evangelio viene siendo lo siguiente. El Evangelio es: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No solamente eso, sino que el Evangelio es que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio de Cristo, y lo vamos a ver ilustrado aquí en esta gráfica. Podemos darnos cuenta aquí que el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Aquí Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Después, ¿qué sucedió? Él fue sepultado y después
resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, simple y sencillo. Ahora, cuando usted escucha el mensaje del Evangelio y lo cree de todo corazón y está dispuesto a arrepentirse de sus pecados y está dispuesto a confesar a Jesucristo como Señor e Hijo de Dios, ¿qué pasa? Usted muere al pecado y es sepultado en las aguas del bautismo, participando de la muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Y después de que usted es sepultado, entonces cuando sale de las aguas del bautismo, usted empieza a andar en novedad de vida. Entonces, ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que usted necesita obedecer. Ese es el mensaje que muchas personas obedecieron cuando nosotros leemos el libro de los Hechos. Si usted se da cuenta, podemos observar en esta próxima gráfica que los ejemplos bíblicos de conversiones envuelven los siguientes pasos. 1. Oír el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si usted oye el Evangelio y lo cree de todo corazón, porque sin fe es imposible agradar a Dios, entonces usted debe arrepentirse de sus pecados porque Dios manda que todos los hombres en todas partes se arrepientan. Hechos 17:30. Y no solamente eso, sino que necesita confesar a Jesucristo como Señor e Hijo de Dios, porque con la boca se hace confesión para salvación. Y después de eso, después de haber confesado, obviamente usted debe ser bautizado para poder ser salvo. Dice Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado, ¿qué va a pasar con esa persona? Será salvo. El que crea y sea bautizado, será salvo. No dice el que crea ya es salvo y después se puede bautizar. No dice el que se bautice va a ser salvo y después va a creer. No, dice el que crea y sea bautizado será salvo. ¿Y qué pasa con el que no cree? El que no cree será condenado. Entonces es importante que ustedes tengan presente, mis queridos amigos que están mirando esta lección, que estos son los pasos para obedecer el Evangelio de una manera bíblica. Estos son los ejemplos que nos dejaron todas estas personas aquí, el día de Pentecostés, los samaritanos, Simón el mago, el eunuco etíope, Saulo o Pablo, como lo conocemos, Cornelio también, Lidia, el carcelero de Filipos, los corintios y los 12 hombres en Éfeso. Todos ellos siguieron estos pasos. En ocasiones quizás no encontremos que diga la escritura que ellos se arrepintieron, pero obviamente Dios lo requiere. Entonces, por ello debemos nosotros concluir que está implicado de que ellos se arrepintieron. Lo mismo con la confesión. El eunuco, cuando se le predicó Jesús, empezando desde la profecía de Isaías, ¿qué dijo? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y obviamente fue bautizado. Entonces, este es el plan de salvación. Estos son los ejemplos bíblicos de conversiones, los ejemplos que nos ha dejado el Espíritu Santo a través de inspiración y que debemos seguirlos sin poner pero alguno. Podemos ponerlo de esta manera. Vamos a mostrar otra gráfica aquí en breve y con esto vamos a concluir. Los pasos de la salvación. Dios ya hizo su parte, obviamente. Dios envió a su Hijo, Juan 3:16. Jesús derramó su sangre, 1 de Pedro 1:19, y el Espíritu reveló la palabra, Juan 16:13. Y la parte de nosotros es la que ya hemos visto. Oír el Evangelio, creer el Evangelio, arrepentirse de los pecados, confesar a Cristo como Señor e Hijo de Dios y ser bautizado en Cristo y en agua, obviamente, para poder recibir salvación, para el perdón de los pecados. Y con eso usted es salvo y lo único que le resta por hacer es permanecer fiel hasta la muerte para que usted pueda recibir la corona de la vida eterna. Esto incluye obviamente los deberes del cristiano que estaremos observando en la próxima lección. Que el Señor les bendiga y gracias por su atención.